Sí, 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 ya llegó la segunda Copa del Mundo. Esta es un poco mini, pero para la ocasión va igual. Y nuestra segunda estrella también en el pecho. Felicitamos a la selección española de fútbol con el gran Luis de la Fuente y demás jugadores. Ya sabéis, amantes del fútbol vintage, retro, este es vuestro canal, nuestro serial, la historia de la Copa del Mundo. Y hoy, no vamos a hacer los suecos. Y para nada que no vamos a hacer los suecos. Seguidores, si podéis colaborar a la suscripción del canal Wally Sports, también dando likes, comentarios. En la descripción del canal tenéis un breve cuestionario que elegimos al azar los tres mejores momentos del vídeo de hoy. Y también podéis compartirlo con vuestros familiares, amigos y amantes del fútbol retro, claro está. Y claro, no nos vamos a hacer los suecos. Todo lo contrario. Año de 1958. Seguimos en blanco y negro y por segunda vez consecutiva el Mundial llegaba y continuaba en Europa. De Suiza se pasó a Suecia, del 54 al 58. Y claro está, con un país declarado neutral en la Segunda Guerra Mundial. Por eso también quería unirse a la fiesta de la Copa del Mundo. Tiró la casa por la ventana, incluso se hipotecó hasta el presidente sueco, poniendo de su bolsillo uno de los grandes estadios donde se iba a celebrar la final. Además que el éxito de la selección sueca le vino como anillo al dedo, ya que los suecos anteriormente consiguieron un oro en los grandes Juegos Olímpicos, celebrado en Londres en el año 48, y también consiguió un bronce en Helsinki en el 52. Pasamos con los grandes equipos. Ahí estáis viendo nuestra selección española, no con esta camiseta, sino con una vintage retro. La imagen lo demuestra en blanco y negro. Está nuestra roja con un gran equipazo, con la delantera llamada de cristal. No es que fueran muy frágiles, todo lo contrario, incluso eran mágicos. Los grandes cinco delanteros, que por esa época no había como hoy, dos o tres, sino cinco. Jugaban esos cinco, esos grandes como Miguel, Kubala, la Saeta Rubia, Alfredo Di Stéfano, que se nacionalizó español después de dos episodios en los que no pudo jugar con Argentina, ya que si seguís las anteriores ediciones, nuestro serial y la historia de la Copa del Mundo, en el año 50 Argentina puso un boicot y en el 54 renunció a estar en la Copa del Mundo a pesar de que se había clasificado. Seguimos con otros jugadores también como Luis Suárez, el único bota de oro español de la historia, que luego jugó en equipos italianos como el Gran Internazionale de Milano o Internacional de Milán, y la galerna del Cantábrico Francisco alias Paco Gento. Pero a pesar de estos grandes jugadores, no se clasificó. Topó con un duro hueso de roer como Escocia, pero anteriormente fueron un tropiezo inesperado en el Gran Chamartín, ahora llamado Santiago Bernabéu, anteriormente Estadio Chamartín, con la mágica y astronómica cifra de 100.000 espectadores en la época, que disputaron, pero no disfrutaron del empate a dos contra Suiza. Y el culmen fue la derrota en Hampton Park, en Escocia, perdiendo la selección española nuestra roja por 4-2, costando el billete definitivo, que qué pena, por un solo punto no se pudo clasificar. Y eso a pesar de entrenados del gran HH, Elenio Herrera, que tenía una gran disciplina, muy dura por cierto, los jugadores dobles sesiones e incluso religioso, porque siempre en todos los partidos y concentraciones los obligaba a los jugadores a pasar por misa a las 12 de la mañana, como está mandado. Pero bueno, vamos con otros pedazos de equipos que ahora estáis viendo aquí.
Diréis Brasil, ¿sí? Posiblemente. Pues no, no, no. Os habéis equivocado. Es Argentina. Increíble, pero cierto. Ni tan siquiera Suecia era que era el anfitrión. Era Argentina. Correspondía a Argentina en el partido previo al partido contra Alemania Federal. Sabéis que anteriormente Alemania estaba dividida en dos regiones, incluso Sarre, que hablábamos en la anterior edición, pero esta fue occidental y federal. Y Argentina perdió por 3 goles a 1. Y diréis, ¿y cómo que jugó con esta equipación? Pues sí, en la época, al ser las televisiones ya en blanco y negro, que hablaremos ya de ello, y no verse bien, se dictaminó de que Argentina, ya que perdió el sorteo, iba a jugar de visitante. Y como no tenía las equipaciones, ya que se dispusieron de dos, fueron previsores, tuvieron que ir a toda máquina, a toda prisa, por las calles de Suecia. Pero no, no. El equipo local de allí se prestó para la ocasión, dijeron, esperad, no vayáis tan rápido. Os prestamos vuestras camisetas. Gran detalle del equipo sueco, dice que Malmo, y con ellos jugaron. Incluso tuvieron el escudo del equipo local, no el escudo de la AFA, ¿no? Más conocido como la AFA, ¿no? Pero le dio tanta mala suerte, ya que el color amarillo normalmente suele ser el color de la mala suerte, y perdió, atención, en el segundo partido por un contundente 6-1 contra Checoslovaquia, que también era un gran equipo, cuidado. Como grande también equipo Inglaterra, ahí le estáis viendo. Un equipo que se vio envermado porque ya que tuvo un accidente trágico en el que sobrevivieron algunos, otros murieron, un accidente de avión. Y junto a, atención, esto un hecho histórico, junto a Irlanda del Norte, Escocia y Gales, los 4 equipos de la Gran Bretaña disputaron el Mundial, hecho histórico que hasta la fecha no se ha conseguido más, porque jugaban contra los países europeos, atención, en las rondas clasificatorias, previo a este Mundial de Suecia 58, ya que anteriormente disputaban el llamado Championship entre ellas, con 2 billetes, pero esta vez la FIFA los dispuso con los equipos europeos, en todo el continente europeo. Cuatro clasificadas, y atención, Gales, de rebote. Le sucedió de todo. Una eliminatoria previa que jugó contra Israel, pero no se presentaron los otros componentes del grupo, sus rivales, entre ellos Tailandia, Sudán, un conglomerado de países, y solo se quedaron ellos dos. Y a pesar de eso se clasificó. Impresionaron, sobre todo con un empate-1 en el grupo C a Hungría, actual por aquel entonces subcampeón del mundo, e Irlanda, hablando de los equipos británicos, Irlanda ganó 1-0 a Checoslovaquia, otro grande equipo en el grupo A, y Escocia, ya que seguimos hablando de los equipos de estos, Escocia empató a 1 a Yugoslavia. En el grupo B mencionamos un caso en Irlanda del Norte que anteriormente, antes de llegar a este Mundial de Suecia, se cargó, atención, a la Azzurra, si sea, Squadra Azzurra, a Italia, que por primera vez no jugó el Mundial, como también a Portugal, gran equipo por aquel entonces. Hablando de equipos, y sobre todo uno que bien merece una gran atención, como la US, que por primera vez se clasificaba, gracias al gran porterazo Lev Yashin, alias la Niña Negra. Un porterazo, percusor del uso de guantes. Increíble pero cierto. Los porteros antiguamente paraban a mano descubierta. Y él... no, él era un rebelde sin causa. Tan rebelde que hasta fumaba antes de los partidos. Un fumador empedernido se declaró, ya que un cigarrillo para él le calmaba los nervios antes de los partidos.
como también tomar una bebida fuerte, alcohólica incluso, para tonificar los músculos. Grande leche así. Por aquel entonces no había tanto control antidoping, ni tanta preparación física, y además los porteros no lo necesitaban. Ya le veis, gran estirada, porterazo. Seguramente que iba a la escuadra, en esta foto que estáis viendo, para ahí la atajó. Gran palomita, como se dice en el argot de la palabra. Le decían araña negra, pero atención un dato. Su uniforme era azul oscuro, muy intenso, pero la televisión, que por aquel entonces ya sabemos era en blanco y negro, se parecía al negro. Además que él lo hacía por una táctica para desestabilizar a los rivales. Así de paso fallaban ciertos tiros, incluso tiros fáciles. Tan legendario era que incluso el mismo presidente Santiago Bernabéu de Real Madrid, ya sabemos, le ofreció una cuantiosa cifra de dinero, entonces un dineral, pero él lo rechazó. Además, que el régimen de la URSS no permitía a los jugadores salir de allí, con lo cual allí se quedó en su equipo legendario, el Dinamo de Moscú. No se le vería muy bien a Lech Yassin, pero sobre todo se vieron muchos partidos. Ya por fin la televisión ya actuaba mejor que la anterior edición del 54, retransmitiendo todos los partidos, eso sí, en algunos países en diferido, en otros en directo, la señal internacional que llegó a todos. El vídeo, además en formato de cinta Ampex, salvó las transmisiones. Antiguamente se hacían con cintas cinematográficas, pero fue una invención y una tecnología de la época. Nos suena un poquito a prehistoria, pero bueno, ahí lo hablamos. El contraste que más que la televisión provocó que los partidos en las gradas estuvieran semivacías. Encima, la Federación Sueca puso los precios por las nubes, cobraban los aficionados suecos y bueno, y el público en general unos precios muy altos. También un dato curioso de este mundial es que las diversas imágenes estuvieron un poquito contaminadas en algo de la palabra, quiero decir con ello, de que se superpusieron algunas imágenes de América con otras de Suecia, sobre todo en los fondos de las imágenes de los estadios, cosa curiosa. Incluso también en Suecia, con el paso de los años, hubo un reportaje, creo que está por ahí en YouTube, si lo queréis ver, en el que se afirmaba de que ese mundial supuestamente no se celebró allí, sino en América. Pero bueno, pues lo hablamos porque hubo imágenes mitad americanas, mitad suecas. Una leyenda. Para leyenda y sobre todo legendaria, este partido que estáis viendo, bueno, los instantes previos al partido Brasil contra Inglaterra, partidazo. Pero, atención, el primer 0-0 de la historia. Resultado gafas. El portero inglés McDonald paró de todo. Grandes delanteros, Didi, Babá. Y atención, otros que estaban en el banquillo, estaban esperando su oportunidad, hablaremos de ellos. Y McDonald fue un muro infranqueable. Brasil venía de ganar en el primer partido 3-0 a Austria. Y sabéis, pues lo decimos, los grandes, Rinche y Pelé, a la poste estrellas de este mundial, estaban en el banquillo. O sea que no disputaron ningún minuto en este partido, ya sabéis, porque no había cambios por aquel momento. Pero bueno, si no hubo goles es porque le faltó este gran jugador, Jules Fontaine, jugador legendario de la France, de Le Blues. Creo que lo he pronunciado bien. Los azules, vamos. Los franceses. Este pedazo de jugador consiguió el récord hasta la hora imbatible de 13 goles. Supersticiosos 12 más 1. Jugado además con una cosa curiosa, con botas prestadas. O sea que instantes previos al Mundial, en un entrenamiento, qué casualidad, se le rompieron las botas. Y un jugador francés se las prestó, ya que tenía dos pares. Y encima, además, con el mismo número.
Increíble pero cierto. No sé si el número 13 creo que le dio buena suerte. Bueno, irónicamente, porque consiguió esa cifra. Porque incluso, es que aquí va otra interhistoria. Anteriormente llegó más fresco que una lechuga. Una gran lesión tuvo de rodilla, le dejó apartado durante los terrenos de juego durante año y medio. Llegó justito para este mundial y fijaros, y como diría en algo de la palabra, términos futbolísticos, la rompió. Jugó por casualidad. Es que el delantero titular se lesionó y él marcó en todos los partidos. Como premio, atención, le dieron una escopeta. Nos otorgaba un trofeo sin una escopeta. Fue todo un rifle o un martillo pilón a los porteros contrarios. También de azul vistió la gran selección. Estamos llegando ya al final, a la final game de este Mundial Suecia 1958. Y ahí sí, jugó la canariña vestida de azul, ya que jugaba contra el anfitrión Suecia y perdió hasta el sorteo. Claro está, los dos equipos jugaban de amarillo. El sorteo entre necesidad. El utillero brasileiro compró camisetas alternativas azules, todo en tiendas de Estocolmo. Y diréis, ¿y este escudo cómo lo puso? Pues cosiendo escudos improvisados y números de tela amarilla para la ocasión, para dar el pego. Que tengan que jugar así. En esa época no había el gran merchandising, marketing, ni marcas comerciales, con lo cual tienen que improvisar sobre la marcha. Jugaron así además Brasil porque el blanco, ya sabemos, le desecharon por el maracanazo del año 50, celebrado en su país, y lo cogieron por la gran patrona de Brasil, Nuestra Señora de Aparición. Y vamos a aparecer ahora y os dejamos con un gran vídeo del gran Pelé. Legendario, primero de los futbolistas legendarios de toda la historia. En breves momentos continuamos. Zagallo retarda para Orlando. Vem Green. Orlando deixa passar a pelota para Nilton Santos. Santos até Vavá, pela meia esquerda. Carrega a pelota. Vai andando em câmara lenta, olhando os seus. Entregou para o lado, ele está colocado o Zagallo. Na ponta esquerda. Pintou espetacularmente a Bergmark. Esse recupera todavia. Toca a pelota para frente. Recupera Nilton Santos. Levanta para a área. Atenção, ajeitando o peito Pelé. Pintou o adversário. Vai marcar. Atirou. Pelé! Uma beleza de gol! Gol do Brasil, Pelé! Aos 9 minutos e 30 segundos. Pelé matou no peito, chamou Axel, pintou Axel, levantou a pelota em cobertura e tocou no fundo das redes. E estamos caminhando para a conquista merecida do título máximo de 58. Aquí somos hasta internacionales. Habéis podido escuchar el idioma brasileño. Qué mejor. Hasta que Brasil lo consiguió todo en este mundial. Vaya gol que habéis visto, ¿eh? Uno de los mejores goles de la historia de los mundiales. Hay muchos, pero yo lo pondría en el ranking de los 10 mejores. ¿Qué os parece? Podéis decírmelo, seguidores, en los comentarios del canal. Cómo la levanta, él se lo guisa, él se lo come, como Juan Palomo, como Edson de Nacimiento Pelé. Y eso que al principio no jugaba, al igual que Garrincha. Psicólogo brasileiro Carvalhaes concluyó que Pelé, en aquella época, era demasiado infantil y evaluó a Garrincha con un deficiente mental, intelecto, mental, de 38 sobre 140 puntos. Incluso Garrincha
tuvo una cosa curiosa que voy a comentar. Le dio por comprarse una radio de esta tecnología a la época, que le costó un dineral, pero como se escuchaba a las emisoras, lógicamente, en sueco, lo desechó, lo vendió. En fin, quería escuchar los partidos, la Copa del Mundo, puede haber visto la televisión, pero bueno, tampoco tenía a lo mejor medios, quizás, pero ahí lo decimos como nota curiosa. Afortunadamente, menos mal que el técnico, Vicente Feola, para el tercer partido ya y último partido de la fase de grupos, ya los puso y le dio un gran resultado, ya que Brasil estaba con un juego bonito, justito, y a partir de ahí fue la explosión a través de estos dos jugadores, con el 7 Garrincha y 10 Pelé. Ahí estáis viendo la plantilla. Pelé incluso que lo eligió casi al azar, le pusieron el número, en un principio no iba a jugar, normalmente los números del 1 al 11, aunque bueno, en esta época ya había dorsales fijos, pero normalmente del 1 al 11 eran los titulares, supuestos titulares, claro está. Y consiguió un doblete del 5-2 que al final consiguió Brasil imponiéndose a los anfitriones suecos en este mundial. Tanta emoción le supuso al gran Pelé en el segundo de los goles, al terminar ya el partido, se desvaneció, se desmayó. Le asistieron, lógicamente. Ahí le veis en el pecho del portero brasileño Gilmar, veterano, esta pedazo de selección, gran porterazo, no como Yassin, pero un poquito por debajo de él, consiguió poquitos goles encajados. Y es que no era para menos a Brasil, y sobre todo a Pelé, Edson de un nacimiento Pelé, como hemos dicho. 17 añitos, todo un pipiolo. Ganaba su primer mundial. Y a la postre, el jugador más joven, hasta ahora récord mundial de la historia de los mundiales. Primero de los 3 que iba a conseguir. Pero eso será en otra ocasión. Aquí acabamos Wall Sports, ya sabemos, con la gran victoria de España. Y la próxima edición será nuestra séptima, como el séptimo arte que tenemos hoy. Y tendremos Wall Sports, un deportivo saludo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, poned los comentarios en el canal y demás. Saluditos cordiales. We are the champions, we are the highway to the end. To end.